cableado y trepar hacia casas y bueno, en fin. Total que ya en la noche ya tenía, pero en lo que empecé a resolver pendientes, ya como por la madrugada empecé a ver sus mensajes que estaban para irles dando salida, entonces todavía me faltaron algunos. Bueno, pues hay tema nuevo, ya les había comentado que el tema es más sencillo que el anterior, que es pesadón en el aspecto de cálculo y de álgebra, pero depende del otro. Entonces, pues conceptualmente ya lo han trabajado. En términos de operaciones y de ejercicios es más sencillo, es un poco, digamos, parecido a la esencia de lo que ven en secundaria y en nivel medio superior, que es fórmulas que hay que sustituir y despejar. Les digo, y la parte pues, de vectores sí sigue apareciendo, pero es todavía como el repaso de la parte de fuerzas, porque a veces para sacar las fuerzas tienes que hacer lo mismo que en los ejercicios anteriores y luego ya usar las fórmulas del trabajo y de energía, que en realidad son fórmulas escalares. Entonces, vamos a ver la parte teórica que ya les comenté. En realidad hay que comprender un poquito qué está pasando teóricamente con las definiciones para que cuando resuelvan sus problemas no tengan esa limitante, que tengan la herramienta de cuántas variables hay implicadas, de cómo se proyectan vectores, etcétera. Entonces, eh, vamos a verlo y al final vemos si hay todavía dudas de la parte de de leyes de Newton. Les digo, ya vi que ahí tengo ahí varios mensajitos atrasados que tengo que contestar. En un rato que termine hoy las clases, me pongo a contestárselos para que ya sepan dónde fueron los detalles. Ya vi que la mayoría ya resuelve sus ejercicios, pero hay detallitos ahí donde no les sale el resultado, donde les falta alguna contribución de algo o donde algún signo no está correcto. Entonces, eso es lo que me falta revisarles, los que enviaron sus ejercicios escaneados y que todavía no les he dado salida, porque sí tengo que ver con cuidado dónde fue el detalle del signo. ¿Sí? Y yo también ya lo resolví por mi parte, pero obviamente resolvemos diferente, entonces es diferente ver mi procedimiento a ver el procedimiento de alguien más. Tengo que detectar justo dónde fue el detalle de la falla. Entonces, pues creo que ya nos falta uno, pero vamos a empezar para que nos dé tiempo y les digo al final podamos ver dudas. Entonces les comparto mi pantalla. Pantalla completa, listo. Ok, entonces, pues corresponde para cerrar la parte de dinámica, revisar el tema trabajo y energía. Entonces, nosotros ya habíamos dicho que ahorita estamos hablando de mecánica, que está relacionada con el movimiento, y ya vimos cinemática, que era analizar el movimiento independiente de sus causas. Finalmente entramos a dinámica, que es revisar cuáles son las causas del movimiento, y ahora vamos a ver bueno, las causas o las interacciones que hay, es decir, las fuerzas, y ahora vamos a ver pues el concepto de trabajo, que es en realidad un concepto muy utilizado a un nivel pues común, digamos, las personas relacionan la palabra trabajo con que se requiere un esfuerzo, ¿no? Entonces es un concepto que tenemos como muy bien comprendido en nivel de definición. Pero bueno, nosotros sabemos que el concepto de trabajo en física, pues es cuando utilizamos una fuerza para cambiar de posición un objeto. Entonces, nosotros sabemos que el trabajo, pues es la fuerza por la distancia, esa es la definición que siempre les dieron como trabajo, pero como a nosotros aquí ya sabemos que existen las fuerzas y que las fuerzas tienen un carácter vectorial, entonces nosotros sabemos que si esa fuerza no está en la dirección del desplazamiento, en la dirección que movemos nuestro objeto, entonces requerimos aplicar eh, una herramienta del análisis vectorial, que es precisamente el, la proyección de vectores. Entonces, un momentito, ay, siempre me equivoco, no sé cuál es la pantalla, ahí está. Decíamos entonces, eh, tenemos el trabajo definido como la fuerza producto punto la distancia. Ahorita lo vamos a ver más adelante, pero básicamente, pues si yo quiero proyectar esta fuerza o saber qué parte de esta fuerza le corresponde al desplazamiento, porque obviamente hay una que no tuvo que ver, que sería la otra componente, pues aplico mi operación vectorial de producto punto, que no es otra cosa que F punto D, donde ambos son vectores. Esto es un desplazamiento y esto es una fuerza. Uy, tengo los perritos. Ok, entonces esto no es otra cosa que el módulo de la fuerza por el módulo de la distancia
por el coseno que existe entre ellos. ¿Sí? Esa es la definición del producto punto, pero pues también si tenemos componentes tanto del desplazamiento como de la fuerza, pues podemos utilizar la otra definición, que es la de f en x por d en x más f en y por d en y más f en z por dz, dependiendo de cuántos componentes tengan. En realidad, a veces solo requiere una, pero bueno, ya saben que esto al final lo importante es que les va a dar un escalar, ¿sí? Que el trabajo es una cantidad escalar. Entonces, bueno, sabemos que la fuerza es un vector constante, que la magnitud pues es la distancia que vamos a mover un cuerpo y finalmente que el ángulo es lo que el ángulo que forman entre el vector de fuerza y el vector de desplazamiento. Las unidades en SI pues son los joules, es newtons por metro, que son definición de joules. Ay, déjenme quitarles esto. Déjenme un ratito me cambio de lugar para que no se oiga tanto ruido. Ok. Entonces, denme 2 minutos para moverme de lugar. Listo. Bueno, entonces decíamos que las unidades son newtons por metro, lo que genera la nueva unidad de joules, que es la medida del trabajo y la medida de la energía. Y que es importante que el trabajo es una cantidad escalar. Entonces, permítame, creo que me salté una diapositiva. Esta y aquí. Entonces, bueno, el signo depende del ángulo que estén formando, eso ya lo sabemos porque colocamos como ángulo positivo. Sí me están escuchando, ¿verdad? Sí, Maestra. Sí, maestra. Sí, maestra. Ok, entonces colocamos como medida del ángulo, como referencia el eje X positivo y entonces nosotros vamos a tener el trabajo, que aquí este es uno de los puntos importantes también en lo que estamos resolviendo de
ejercicios de fuerzas porque precisamente a veces por eso le sale un signo diferente. A veces hay que fijarse si del otro lado la masa por la aceleración también es negativa. Bueno, aquí van a tener también vectores de fuerza, entonces hay que tener cuidado con esos signos. ¿Sí? No es un error ahorita a nivel didáctico, no es un error muy fuerte porque en realidad el procedimiento lo están entendiendo, pero sí hay que fijarse porque cuando ya sumas cantidades, pues saben que es diferente sumar una cantidad que restarla de otra, ¿no? Entonces, bueno, y el trabajo es cero, eso ya lo sabemos cuando son perpendiculares, es decir, si el desplazamiento se está realizando en una dirección y el trabajo es perpendicular y la fuerza es perpendicular al desplazamiento, obviamente ahí no hay un trabajo realizado por esa fuerza, ¿sí? Y finalmente, si el ángulo es mayor a 90 grados, es decir, el desplazamiento es en una dirección, pero la fuerza se está aplicando en otra, entonces hablamos de que el trabajo es negativo y por lo tanto lo que aparenta es que si el cuerpo se está moviendo hacia un lado, pues estaría disminuyendo su velocidad hacia el lado en que se mueve, precisamente provocado por alguna fuerza, ¿no? Por la componente de una fuerza. Entonces, un ejemplo directo de esto, pues es un auto que tiene una cierta masa y se patina sobre una superficie, se termina deteniendo a los 36 metros. Entonces, lo que queremos conocer es, voy. Entonces, lo que queremos conocer, ay, perdón, me salí. Lo que queremos conocer es qué magnitud tiene la fuerza de fricción cinética, ¿sí? A pesar de que se está patinando, pues algo lo va a hacer detenerse. Entonces, es la fricción entre el pavimento y las llantas, conociendo su coeficiente, porque dijimos que eso es una cantidad eh, escalar, que además ya está medida, que aparece en tablas por los materiales que están interactuando, y el trabajo que realiza la fricción sobre el carro. Entonces, hay un trabajo que realiza esa fuerza de fricción, lo único que le está deteniendo es la fuerza de fricción, entonces es la fuerza que va a realizar el trabajo para detener el auto y que ya no se patine, ya no se mueva. Entonces, pues aquí hay un ejemplito ya con bultos más que con dibujitos, es la masa se está patinando y después de una cierta distancia se va a detener, entonces sabemos que la fuerza de fricción es contraria al movimiento y por lo tanto la única fuerza realizando un trabajo para cambiar ese estado que lleva el auto, que es de irse desplazando, es la fricción, eso es lo que en algún momento lo va a lograr detener. Entonces queremos conocer cuál es ese trabajo. Dijimos hace un momento que pues, si el desplazamiento es hacia un lado y la fuerza es hacia el otro, pues obviamente va a ser un trabajo de valor negativo. Entonces, es muy sencillo que tenemos aquí, pues la proyección como la fuerza va contra el movimiento está a 180 grados. Aquí está nuestro diagrama de cuerpo libre. Les digo que también aparece porque hay fuerzas involucradas. Entonces, lo que tenemos aquí es una fuerza de fricción que va en dirección X negativa. No hay nada en X positivo, es decir, el auto ya se está patinando para allá, pero lo que queremos es detenerlo. Entonces, lo que tenemos es la compensación, o bueno, la acción y reacción en vertical, y de este lado solamente una fuerza, que es la que va a provocar que el auto ya por fin deje de moverse, y esa es la fuerza de fricción. Entonces, directamente nosotros sabemos eh, que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Por definición sabemos que las fuerzas de fricción son iguales a μ por la normal, por eso es que necesitamos la normal, y pues la normal la conocemos a partir de la ecuación para y. Si recuerdan, esa se saca de hacer la suma sobre y. Como sabemos que el auto no se está sumiendo en el pavimento o el hielo o lo que sea, la superficie sobre la que se está pavimentando, desplazando, y tampoco está elevándose, entonces tenemos que la normal menos, ya lo voy a poner directo, aquí ya no hago las proyecciones, ¿sí? Que la normal menos el peso del auto, pues va a dar 0. Entonces, la normal ya sabemos que es igual a mg, esto es como uso general, solamente cuando tenemos una rampa o algo, pues tenemos la proyección que corresponde al eje y, pero esta es la definición de normal. Aquí no va a haber aceleración porque ya definimos que siempre que colocamos un objeto sobre una superficie, pues obviamente la normal contrarresta el peso y por lo tanto la suma de las dos fuerzas es igual a 0. Entonces, de aquí podemos despejar cuánto vale nuestra normal y sustituirlo en la fórmula para la fuerza eh, de rozamiento o fuerza de fricción. Hacemos las sustituciones, le digo, por eso es que este es realmente muy
es directo y ya sabemos que es negativo porque está a 180 grados. O sea, al hacer la proyección de la fuerza por el coseno de 180, que es todo este ángulo, pues tenemos directamente que el trabajo va a ser igual a esta cantidad y en joules. Entonces, que un trabajo sea negativo lo que implica es que se realizó en sentido contrario a lo que al desplazamiento. Y bueno, aquí tiene sentido, ¿no? El trabajo lo realizó una, una fuerza para detener el auto. Esto. Entonces, segundo ejemplo. Se aplica una fuerza horizontal constante a una caja de 30 kilogramos que se mueve sobre el suelo una distancia de 8 metros con velocidad constante. Si el coeficiente de fricción entre la caja y el suelo es de 0.5, ¿cuál es el trabajo? ¿Qué trabajo se realiza sobre la caja? Entonces, aquí sí lo voy desplazando, o sea, lo voy jalando de alguna manera o desplazando en la dirección la fuerza es en dirección del desplazamiento. Pero hay una fricción, es decir, como cuando ustedes arrastran algo, siempre que lo arrastran, salvo que la superficie sea muy lisa y aún así sienten la resistencia del objeto, pues es la fricción entre los dos materiales, de donde lo estén arrastrando y de lo que esté hecho, ya sea la maleta o la caja o lo que sea. Entonces su diagrama de cuerpo libre pues es igual muy básico, ¿no? Tenemos la fuerza que está provocando el movimiento, la normal, el peso y la fuerza de fricción, que es la que aparece debido a la fricción entre los dos objetos. Entonces, nuevamente, por eso es que les digo que sí son importantes todavía las fuerzas, pero ya como tal en el trabajo y energía, esas ya van a ser cantidades escalares. Entonces, hacemos nuestro diagrama, ya sabemos que sacamos la ecuación de fuerzas, que son las fuerzas como vectores, pues están en negritas, no les puse las flechitas, pero están en negritas. Entonces, ¿qué tenemos? 4 fuerzas, ya las vieron ahí del diagrama de cuerpo libre. Y ahora vemos qué pasa en X. En X tenemos que, bueno, algo importante aquí es que se está moviendo así. Y nosotros definimos que un cuerpo moviéndose, bueno, estático con velocidad constante es porque sus fuerzas están equilibradas. En ambos casos se puede considerar no propiamente reposo, porque reposo significa otra cosa, pero que la suma de las fuerzas en la dirección del movimiento son cero. ¿Sí? Si es velocidad constante, no existe aceleración, por lo tanto, las fuerzas deben estar equilibradas y si está en reposo, ¿sí? Cuando realmente no se mueve, pues también las fuerzas en esa dirección son cero. Entonces, igualo mis fuerzas en X, como se está moviendo con velocidad constante, las igualo a cero, y en Y también ya sé que no se eleva ni se suma, entonces las igualo a cero. De aquí puedo despejar estas dos expresiones y entonces ya conozco lo que vale la fuerza, de la de abajo conozco lo que vale la normal para poder sustituirla. Y entonces mi trabajo pues va a ser la fuerza por el desplazamiento por el coseno entre ellos. ¿Sí? Entonces, en este caso están en la misma dirección. Recuerden que se está moviendo para acá y también el desplazamiento es para acá. Entonces el coseno entre ambos vectores, el de desplazamiento y el de fuerzas, es cero. Y por lo tanto, el trabajo realizado para mover ese objeto contrario a la fuerza de fricción, ¿sí? Es de 1176 joules, ya son puras operaciones. Bueno, ¿alguna duda hasta aquí? Bien, Profe, yo tengo una duda, sí, dime. entonces, ¿esa fuerza F es igual, tiene la misma magnitud que la fuerza pequeña? O sea, la fuerza de fricción. Eh, Déjame ver, la fuerza de fricción sería unido por la normal. Sí, de hecho, como lo estás moviendo, bueno, de hecho, olviden tantito las operaciones. Si tú estás moviendo un objeto a velocidad constante, requieres que estén equilibradas las fuerzas con lo que lo desplazas hacia un lado y la de fricción, ¿no? Para que no exista una aceleración. Entonces, el trabajo que se realiza debe ser la fuerza de fricción por la distancia. ¿Sí? Eso es lo único que varía, es la fuerza de fricción, es equilibrar esta fuerza. O sea, la fuerza que requieres para que se siga moviendo con velocidad constante es que esta fuerza sea igual a la fuerza de fricción, para que estén equilibradas, para que en realidad la suma de las dos sea cero y entonces lo pueda seguir moviendo con velocidad constante. Al momento que una de ellas fuera mayor, pues entonces aparece una aceleración y el objeto ya no se podría mover con velocidad constante. Entonces, el trabajo es igual a esa fuerza de fricción por el desplazamiento, que eran 30 metros, ¿cuánto era? 8 metros, perdón.
Entonces, ¿no sería la fuerza total cero y por lo tanto el trabajo tendría que ser cero? Ah, no, no, no. Lo que pasa es que el objeto se está moviendo, pero se está moviendo contra una fricción. Lo que tú quieres es que se mantenga con velocidad constante. Nosotros definimos un movimiento con velocidad constante o en reposo cuando la suma de las fuerzas en esa dirección son cero. Entonces, si tú jalas un objeto y aparece una fuerza de fricción, aparecen fuerzas. Y a la hora de aparecer fuerzas, entonces debería, bueno, por definición aparece Ah, ya, entonces esto. hay que multiplicarlo por la dirección que tiene la fuerza, ¿no? Sí, claro, aquí está, por 8 Ah, en este coseno caso se de está θ. moviendo por donde está la fuerza de fricción y por lo tanto hay que Ujú, multiplicarlo por ella, ¿no? exacto. Lo estoy llevando para acá, pero quiero que se mueva con velocidad constante. ¿Cómo logro eso? O sea, tengo que ver con qué fuerza lo tengo que jalar para que se mueva, se mantenga con velocidad constante. Pues Ah, lo ok, tengo que ok. mover con una fuerza igual a la fuerza de fricción para que estas dos estén equilibradas y pueda continuar su velocidad constante. Ah, Ujú, ok, entendí, gracias. sí, bueno, entonces, bueno, aquí aparece el teorema de trabajo-energía, que seguramente ya lo vieron, a lo mejor no se los definieron o se los comentaron como tal, pero nosotros sabemos que hay una relación entre el trabajo y la energía de un cuerpo y, bueno, esta tiene que ver con la... ay, bueno, ahorita se los pongo, no sé por qué no lo puse desde esta, pero pues, lo pongo al otro y luego me regreso. Ahí va. Entonces, aquí está. Entonces, ¿nosotros qué tenemos? Nosotros tenemos que el trabajo está dado igual, es que debía poner primero este y luego la otra, igual a fuerza por distancia, ¿sí? O bueno, por desplazamiento, perdón, aquí es desplazamiento porque podría estar en una dirección diferente a la fuerza, entonces recuerden que es un vector, si estamos en la misma dirección, pues sí podríamos hablar de fuerza por distancia, que es lo que les daban en secundaria, por ejemplo, porque se consideraba que se movía en la misma dirección de la fuerza, ¿no? Entonces, si ambos van en la misma dirección, pues ya solamente los ves como una componente en una sola dirección, ya sea en X o en Y. Pero aquí pues podemos tener la fuerza con un cierto ángulo, entonces hay que considerar que ambos son vectores. Bueno, pero ya si nos pasamos a una sola dirección, digamos a la X, donde en la X el desplazamiento le vamos a llamar D, entonces podemos ponerlos de forma escalar. ¿Qué pasa con la fuerza en esa dirección, en una sola dirección? Es masa por aceleración. ¿Sí? Y tenemos una distancia. Es la definición de la fuerza en términos de la segunda ley de Newton. Entonces, lo que nosotros tenemos aquí es que si F es constante, la aceleración también lo va a hacer porque la distancia que se va a mover ya es fija y la masa del cuerpo es una propiedad intrínseca del cuerpo. Entonces, si nosotros tenemos que la fuerza es constante, pues la aceleración es constante. ¿No? Recuerden bueno, ya la puse, pero F igual a masa por aceleración. Si estamos en una sola dirección, digamos en X, entonces tenemos que la fuerza, la componente de la fuerza en X es igual a la masa por la aceleración. Esta cosa no va a cambiar, esta es una constante. Entonces, si nos da un valor de fuerza constante es porque la aceleración también es constante. Bueno, entonces, si eso pasa, nosotros podemos utilizar las ecuaciones de la aceleración para movimiento con aceleración constante, que son estas ecuaciones. Entonces ahí es donde se empieza a combinar con la parte de cinemática. Nosotros sabemos que para aceleraciones constantes tenemos esta expresión que es, permítanme un momento. Ok, es que vacunaron ayer a mi hijo y anda todo, no sé cómo les fue a ustedes, espero que bien, pero la segunda dosis sí le pegó muy fuerte. Entonces anda todo mareado por allá. Ok, entonces, velocidad final al cuadrado igual a velocidad inicial al cuadrado más 2 veces aceleración por la distancia. Es una fórmula de cinemática que vimos, se puede utilizar en los movimientos donde la aceleración es constante. Entonces, si nosotros despejamos de aquí la A por D, porque quiero sustituir aquí A por D, encontramos esta expresión y al sustituirlo en el trabajo, ya empieza a tomar forma de algo que ustedes conocen. A esto lo conocen como la energía cinética de un cuerpo. ¿Se acuerdan? Un medio de la masa por la velocidad al cuadrado es la energía cinética. Entonces nosotros tenemos una relación entre lo que es el trabajo y la energía a través de esta expresión. El trabajo va a ser igual al cambio de la velocidad de la energía cinética de un cuerpo, ¿sí? Donde la energía cinética pues la tenían definida como esto. Nuevamente les recuerdo nuestro problema de los físicos con las letras. Bueno, ¿sí?
K por el inglés, pero también lo van a encontrar como energía cinética, y bueno, un buen de más notaciones, entonces lean el contexto. Nosotros o vamos a usar EK o K, sí, energía cinética, en realidad ya saben, ustedes pueden utilizar la notación con la que más se familiaricen o la que les recuerde que eso es la energía cinética, entonces ver el contexto. Entonces, nosotros también tenemos que el trabajo realizado por una fuerza neta, es decir, ya que hicieron la suma de todas las fuerzas que actúan sobre un cuerpo, entonces nuestro trabajo va a estar dado como el cambio en la energía cinética, que no es otra cosa que la energía cinética final menos la energía cinética inicial, ¿sí? Que esto es pues lo que les dice aquí. Entonces, ese es mi teorema del trabajo-energía. ¿Cómo se relaciona el trabajo con la energía? Bueno, a través de esto y matemáticamente, pues ya vieron que es fácil de deducir, ¿no? Cuando consideramos que la aceleración es constante, podemos utilizar la definición de la velocidad final en términos de aceleración y distancia y velocidad inicial, sustituir y también lo comprobamos. Si hay una relación directa entre el trabajo y la energía cinética. Esa es la definición, nada más para recordar, pues una notación que les representa la energía cinética, el factor y la masa que ya la conocen, la velocidad, que es, si están en una sola dirección moviéndose, pues es la rapidez del cuerpo, no es un vector como tal, sino la rapidez. Cuando ya están en el espacio o en el plano, pues recuerden que la velocidad es un vector, pero hablando del desplazamiento en una dirección, pues es nuestra magnitud. Y nuevamente, si está relacionado al trabajo, ya habíamos dicho que el trabajo tiene dimensiones de energía, de trabajo, que son los joules, entonces, pues ahí está. Bueno, un ejemplo. ¿Qué distancia recorre en 2 segundos una bala de 1.2 gramos que se está moviendo en línea recta con una energía cinética de 1.2 joules? Entonces, ¿qué sabemos? Pues que se mueve con una rapidez constante. Tenemos las ecuaciones para velocidad, rapidez no es velocidad, es solo el módulo. Entonces, tenemos las ecuaciones de la tablita mágica de hace muchas presentaciones. En términos de desplazamiento, S igual a S0 más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de aceleración por t al cuadrado. Partimos de colocar nuestro origen en donde va a iniciar el movimiento. Entonces, tenemos esta ecuación. Y también sabemos que nuestro desplazamiento en una sola dirección, cuando hay una rapidez constante en esa dirección, una velocidad constante en esa dirección, es igual a la velocidad inicial por el tiempo. Entonces, nosotros tenemos esta fórmula, que nuestra velocidad va a ser igual a la raíz de 2 veces la energía cinética por m. ¿De dónde salió esto? Pues de aquí, de hacer un despeje directo entre esto. Entonces, hacemos ese despeje y, por lo tanto, sustituyendo ese valor aquí, encontramos que el desplazamiento va a ser de 89.44. Entonces, lo único que estamos haciendo ahorita es ya usar toda la herramienta que vimos antes. Ya estamos utilizando fuerzas, ya estamos utilizando las ecuaciones de la tabla y ir haciendo una sustitución para encontrar lo que requerimos. Entonces, pero les decía que ya son despejes, ya no es tan complicado como lo anterior. Aunque tenemos que saber esto, por eso nuevamente un ejemplito con fuerzas. Se golpea un bloque de 8 kilogramos sobre una superficie horizontal, dándole una rapidez inicial de 2 metros sobre segundo. Si el coeficiente de fricción cinético entre el bloque y el suelo es de 0.1, ¿qué distancia recorre el bloque antes de detenerse? Entonces, en lugar de hacerlo de fuerza por distancia como hace un momento, por los datos que me dan, pues yo puedo utilizar el teorema de trabajo-energía. Entonces, ya sé que el teorema del trabajo-energía me dice que em, vea el cambio entre las energías cinéticas de los cuerpos al inicio y al final del movimiento. Entonces, lo que voy a hacer pues es directamente sacar el diagrama de cuerpo libre del objeto, ¿sí? Que tiene ese objeto, pues yo sé que eh, su peso y su normal, y también sé que hay una fuerza de fricción, como en el del carro de hace un momento, que es lo que va a hacer que se detenga, ¿sí? O sea, inicialmente le di un impulso ahí, es avanzar y yo quiero que se detenga. Entonces, mi trabajo va a ser igual al trabajo efectuado por
el peso, o sea, todos los trabajos que tengo aquí involucrados, como tengo varios vectores de fuerza, debe haber un trabajo relacionado con cada vector de fuerza. Ahora, algunos van a hacer efecto si es que lo desplaza, hay algunos que no. Entonces, mi trabajo va a estar dado en términos generales por el trabajo realizado por la fuerza de gravedad, es decir, si yo lo colocara arriba y suelto el cuerpo en algún momento, pues este va a caer por acción de la gravedad. El trabajo realizado por la normal, eh, el trabajo debido ¿a cuál le puse F? A la fuerza de fricción. Y no sé si quiero un producto porque puse 2 veces normal. Ahí no debería haber otra normal. Esta no debería estar, perdón. Okey. Entonces, estos 2 sobre el desplazamiento que se está realizando, que es en el suelo, no van a hacer efecto, porque recordemos que vimos hace un momentito que cuando están a 90 grados, pues no afecta, ¿no? Entonces, uno está a 90, este está a 270, que es equivalente, pero hacia el otro lado. Entonces, estos 2 no van a hacer ningún efecto sobre mi desplazamiento, pero este sí, ¿sí? Otra vez el que, actúa en contra del movimiento, que es el trabajo debido a la fricción. Entonces, hago mis operaciones y ya sé que como está hacia el otro lado el ángulo, me va a dar un -1. Cuando inicia el bloque parte del reposo, le van a dar el impulso para que empiece a moverse. Entonces, mi energía cinética del estado inicial, pues, es un medio de la masa por la velocidad inicial, pero la velocidad inicial era cero. Entonces, mi trabajo va a ser directamente la energía cinética final, que es un medio de la masa por la velocidad final al cuadrado. Entonces, bueno, y eso tiene que equilibrarse con la fuerza de fricción, porque nuevamente dijimos que, una rapidez inicial, si la entre okey, como la rapidez inicial es cero y la rapidez final sí tiene un valor, entonces yo puedo utilizar mi teorema trabajo-energía. Este es el trabajo realizado por la fuerza de fricción y esta es la energía cinética debida al movimiento. Ya nada más saco los datos que me están dando, ¿sí? Mi fuerza de fricción es mío por la normal, por eso, pues, necesito conocer mi normal, y mi normal la conozco a través del peso. Hago las sustituciones adecuadas, conozco la distancia. No, no conozco la distancia, perdón. No conozco la distancia, es la que voy a despejar, pero todo lo demás sí lo conozco de los datos que tengo. Entonces, les digo, hago la fuerza como definición de fuerza de fricción, la distancia que no conozco, la masa la conozco, la velocidad me la están dando, cuál es la velocidad que adquiere el objeto por el empujón que dice que le doy, y entonces puedo obtener esa distancia a través de un despeje directo. Ujú. Partiendo de que todos los demás datos, excepto la distancia, la conozco en la relación trabajo-energía. ¿Dudas hasta acá? Bueno. No. No, okey, entonces vámonos con la energía potencial. Sabemos que siempre que hay una energía cinética, pues, ya ustedes lo vieron en media superior y probablemente desde secundaria, pues aparece también la energía potencial, ¿sí? Entonces, si hay energía cinética, pues tenemos energía potencial. Y vamos a ver cuál es el trabajo realizado por fricción. Vamos a establecer la ley de conservación de la energía total y aplicar la ley de conservación en algunos ejercicios. Entonces, pues yo creo que esto ya lo vieron. A veces les dan el ejemplo con un bowl, a veces les dan el ejemplo con algún péndulo o algo para ver cómo la energía de un cuerpo se conserva y entonces, si en ausencia de otras, interacciones, digamos, con el objeto, nosotros cambiamos todo su energía cinética en energía potencial para que se realice el movimiento. Un ejemplo es les decía, el bowl o un péndulo, ¿no? Cuando llega al fondo si está en movimiento y digamos que no está perdiendo energía, entonces siempre está realizando un movimiento. Digo, aquí está, lo puedo poner. Entonces siempre para recordar más o menos el ejemplo que usan en los libros, ¿no? De media superior. Entonces tengo, lo vamos a poner así. Tengo un bowl o tengo un péndulo y sé que tengo un objeto que está en movimiento constante. Entonces, cuando llega aquí abajo, toda su energía potencial se convierte en energía cinética y cuando está aquí arriba, la energía cinética es la energía potencial
se convierte en energía potencial, perdón, y en cualquiera de los estados intermedios, entonces tengo que la suma de ambas es igual a una constante, siempre y cuando no haya pérdida de energía. Entonces, bien, ¿qué les habían contado sobre la energía potencial? Que la energía potencial de un cuerpo, pues, está relacionada con, en este caso, en este diagrama, con la altura a la que coloquen el cuerpo. Entonces, el trabajo neto sobre un cuerpo, va a ser la suma algebraica de todos los trabajos individuales. Eso ya lo vimos desde que planteamos hace un momento la ecuación de trabajo, ¿sí? Entonces, la energía potencial es el trabajo, nuevamente, energía potencial, también se las van a poner con una P, también se las van a poner energía potencial, ¿sí? Todas son la misma. Entonces, depende del contexto, vean cómo están utilizando las etiquetas y listo. Entonces, la energía potencial es el trabajo realizado debido a la fuerza de gravedad. Permítanme un momento. Ok. Entonces, nuevamente, las unidades son joules. Aquí está la definición que siempre han usado, masa por gravedad por altura. Y entonces nosotros podemos calcular ese trabajo como la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, y eso también va a ser igual a la diferencia en las energías potenciales. Si recuerdan, aparece un signo menos que tiene que ver con el sistema de referencia desde donde dejamos caer el objeto. Entonces, esta es la definición, ahorita la vamos a ver más, pero la definición es que el trabajo realizado por la fuerza de gravedad es igual a el cambio de las energías cinéticas, potenciales, perdón. Bueno, aquí está. Aquí está la deducción. Entonces, aquí está. Delta U es igual a la U final menos la U inicial. Esto no es otra cosa que masa por gravedad por la altura final, pero pues la altura final, si vemos el movimiento hasta el piso, es esto. Y desde donde lo dejamos caer, masa inicial, entonces nosotros tenemos ahí un signo, la final menos la inicial. Si el cuerpo está subiendo, el cambio va a ser positivo. Y entonces se considera que su energía potencial aumenta, y eso tiene sentido cuando les dicen conforme más se eleva un cuerpo, pues tiene mayor energía para permitirle caer, para que su velocidad vaya aumentando. Si voy bajando el cuerpo, pues entonces el cambio en la energía potencial va a ser negativo, y por lo tanto el trabajo también va a ser negativo, ¿sí? Va a ser menor que cero. Entonces, cuando nosotros tenemos varios cuerpos, entonces el cambio de la energía potencial del sistema se obtiene a través de la suma de las energías potenciales de cada uno. Que vamos a tener aquí, si tenemos un cambio de la energía potencial en uno, tenemos que calcular para hacer la energía total, cuál es el cambio en la energía potencial de ese cuerpo, más el otro, más el que siga, y al final, pues hacer la suma de todos para saber cuál es el cambio en la energía potencial de todo el sistema. Entonces, vamos a ver aquí un ejemplo. Dos bloques con masa, bueno, con diferentes masas, ahí las tienen, de 5 y de 3. Vamos a decir que, a ver, esta es la de 5 y esta es la de 3. Están unidos por una cuerda sin peso ni fricción y pasan por una polea. Pasa por arriba, recordemos, solo va a cambiar la dirección de la tensión de la cuerda, no hace ningún efecto y no tiene rozamiento y no tiene peso, son poleas ideales. Entonces, al inicio, M1 está sobre la superficie. Entonces, aquí, bueno, no lo puse muy pegadito, pero vamos a decir que está colocada, entonces pues esta no puede moverse, está ahí colocada en la superficie y la otra está colgando. Entonces, pregunta, ¿cuál es el cambio de la energía potencial del sistema cuando la masa 2 desciende 50 metros? Entonces, ¿qué pasa cuando esta cosa baja 0.5 metros? Entonces, nosotros ahora tenemos dos cuerpos. Dijimos que cuando hay más de un cuerpo, cuando el sistema está formado por más de un cuerpo, pues hay que calcular la energía potencial en uno y la energía potencial en el otro. La energía potencial para el cuerpo 1 son bueno, su masa, que ya la tenemos ahí, por la gravedad, por, bueno, esto ya es en el momento en que el cuerpo baja aquí medio metro,
como la cuerda no es elástica, pues este cuerpo va a haber subido medio metro, ¿no? Porque la cuerda no se va a estirar ni nada, entonces si este va a bajar medio metro, la cuerda aquí, bueno, el cuerpo también va a subir medio metro. Entonces, la energía potencial, pues es 24.5 joules de hacer la masa por gravedad por la distancia que subió y además, considerando nuestro sistema de referencia aquí, pues subió 0.5 metros en dirección de Y positivo, por lo tanto, pues es un valor positivo. El otro objeto va a estar bajando de donde estaba su posición original. Este va a descender 0.5 metros. Entonces, pues ahora es de 3 kilogramos por la gravedad y por una distancia que con respecto al sistema de referencia, ¿sí? El diagrama del cuerpo es de menos 14.7. Entonces, lo que vamos a tener como el cambio en la energía potencial, pues es 9.8 joules. ¿Sí? La energía del cuerpo que subió más la energía del cuerpo que bajó, considerando que el signo de esa energía es negativa, pues les da que el trabajo realizado por ese sistema de dos cuerpos es de 9.8 joules. Se requiere 9.8 joules para que este cuerpo suba medio metro y este cuerpo baje medio metro. Ujú. Bueno, trabajo realizado por la fuerza de fricción cuando se pone el movimiento. Otra vez es el ejemplo de hace un momento. Déjenme ver para que tampoco los canse mucho con este. 9.22. Se avanza un poquito y luego, si quieren, revisan este. Está bien ahí con su deducción. Bueno, nada más es directo, ¿sí? Fuerza por distancia por el coseno del ángulo. Entonces, vamos aquí. Ay, me salté una nota. Entonces, ¿qué hay que decir sobre las fuerzas y la energía? El trabajo que realiza la fuerza sobre un cuerpo solo depende de las posiciones iniciales y final del cuerpo. En el caso de la gravedad, entonces hablamos de fuerzas conservativas. Ustedes en vectorial vieron que existen campos conservativos. Nos referíamos precisamente a una forma de describir este tipo de trabajo. Mm, Si recuerdan, hicieron algunos ejercicios donde podían recuperar con antiderivadas el campo como era. Si no, luego les mando una diapositiva, es cortito, tenemos para recordar. Y hablamos de fuerzas conservativas cuando no dependen de la trayectoria, bueno, del desplazamiento. Es decir, si yo llevo un objeto desde aquí hasta aquí, no importa si yo hago esto en el camino, si hago esto en el camino, si me voy así y luego así, o si le voy a dar toda la vuelta a la pantalla y luego llego aquí, si no dependen de la trayectoria, entonces estamos hablando que es conservativo. ¿Sí? Si solamente me interesa trabajo final, menos trabajo inicial. Bueno, entonces, hablamos de no conservativas cuando se pierde cierta parte de del trabajo. Un ejemplo de esto es todos los objetos que van rozando con algo. Nosotros perdemos, ya vimos en las presentaciones que hicieron en la semana, que pues se pierde energía a través de la fricción, del desgaste del cuerpo, pues varias cosas ahí que vieron también en las fuerzas de arrastre. Entonces, cuando perdemos eso, pues ya no podemos recuperarlo, es decir, no podríamos ir y regresar y tener lo mismo, ¿sí? El mismo resultado. Nosotros lo que tenemos aquí, em, en el, cuando, bueno, un trabajo, ejemplo de esto, un trabajo conservativo es, por ejemplo, el de la atracción gravitacional. No importa cuántas veces nosotros levantemos un cuerpo y lo dejemos caer, siempre lo va a volver a traer ahí y no nos vamos a acabar esas fuerzas involucradas, ¿no? O sea, la gravedad va a seguirlo atrayendo siempre con la fuerza de atracción de la gravedad. Pero hay otras que no. Por ejemplo, si nosotros colocamos, que puede ser un hielo sobre una superficie y lo hacemos rodar hacia abajo, ¿sí? Entonces lo volvemos a subir y lo hacemos rodar, en algún momento nuestro hielo pues va a ser un pequeño hielito. Entonces ahí ya no podemos recuperar y hacerlo indefinidamente, ¿no? Las veces que queramos, porque no vamos a obtener lo mismo. Entonces, hay fuerzas conservativas, fuerzas no conservativas, la mayoría pues son de este tipo. Ok. La energía mecánica es la suma de las energías cinéticas y potenciales. Es lo que les había dicho hace un momento, que esta es la que veían como energía. La energía es la suma de la energía potencial más la energía cinética. Vamos a darle este nombre.
La energía térmica es la energía interna que posee un cuerpo, eso los que en algún momento sí lo llevaron en media superior, vieron energía térmica, pues esta es, bueno, hay varios tipos de energía. Esta energía depende del golpeteo de todas las partículas que están allá dentro de un repositorio de un objeto y le llamamos energía térmica. Conforme haya mayor golpeteo, pues van a sentir que lo que la está conteniendo se calienta, y si esto está casi estático, pues no hay ese calentamiento, ¿no? Y tenemos unas fuerzas llamadas disipativas que son precisamente algo como esto. Entonces, cuando hay fricción o rozamiento, se incrementa la energía térmica de un cuerpo y se transmite hacia otro. Entonces vamos perdiendo energía. Pero cuando eso no pasa, pues nosotros sí tenemos una ley que le llamamos de conservación de la energía, ¿sí? Que es estudiar un sistema aislado donde no hay pérdida de energía. En realidad, ustedes ya saben la letanía, esta que siempre les decían, que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Y esa es la realidad, sí. Nosotros toda la energía que tengamos o que perdamos de alguna situación, de algún movimiento, de algo, pues se está transmitiendo y se está convirtiendo en otra cosa, ya sea en calor, ya sea en movimiento para otros cuerpos, en lo que sea que se transforme, ¿sí? Como, no sé, la energía eléctrica en mecánica, etcétera, todas esas que ya vieron como definiciones en secundaria y en media superior, pues es la ley de conservación de la energía. Solo que algunas veces para ciertos sistemas podremos observar o considerar que nos está perdiendo energía y para otros pues no hay forma de recuperarla, ¿no? Entonces, un ejemplo de ello es los motores de autos, ¿no? Que te cambian una cierta energía por ejemplo, la convierten en eléctrica y pues esa ya no la puedes recuperar. Tienes que seguir alimentando tu auto para que puedas tener más energía. Pero, pues les decía, la más común conservativa es la de la gravedad. Esa no importa, tiren su lápiz 1000 veces, quédense de hoy a mañana tirándolo todo el tiempo. Bueno, jueguen con una pelota y aviéntenla por mucho tiempo, sube y baja y nunca se van a acabar la energía gravitacional. Entonces, pues la ley de conservación de energía lo que realmente les dice es que el trabajo realizado por una fuerza o por algunas fuerzas, si es que esto fuera la suma, más el trabajo externo, siempre va a ser igual a la energía cinética más potencial del sistema. Entonces, ese trabajo externo, pues es ahí donde puede haber pérdidas. Se puede convertir en otra cosa, se va a transformar, pero en realidad puedes medir esa cantidad de energía perdida, ¿no? O sea, sí se fue a otro lado, ¿no? En realidad, si consideraras todas esas pérdidas y todo lo que tienes en tu sistema, pues en la totalidad aparece la ley de conservación de la energía, ¿sí? Entonces eh, decíamos, no se crea ni se destruye y hay una energía total definida, simplemente se va a estar cambiando otras cosas. Entonces, bueno, ahí está. ¿Qué significa cada cosa? El trabajo realizado por fuerzas de fricción en los cuerpos, por ejemplo. Este es el trabajo por fuerzas externas, la energía cinética y lo que les decía, esto es una fórmula general, pero aquí podrían estar involucrados varios cuerpos y entonces ya dijimos que aquí debería haber la suma de las energías, aquí también, etcétera. Entonces esa va a ser su fórmula de conservación de la energía total. Considerar lo que sí observamos del movimiento y algunos el trabajo que se pierda por interacciones externas. Bueno, esto es nada más lo que acabo de decir, que recordar que tienen que considerar todo lo que conforma el cuerpo. Mm, mm, mm. En términos de la energía cinética, pues saber que la energía cinética también realmente, si es un sistema de varios cuerpos, pues hay que considerar la energía cinética de cada uno. Ujú. Algo importante es que la energía cinética el cambio de energía cinética va a ser positivo si la velocidad aumenta y va a ser negativo si la velocidad disminuye. Y pues eso se ve del signo, ¿no? Entonces, es una reglita ahí. Aquí hay más definiciones. Ok. Los cambios en la energía potencial y la energía cinética refieren a dos estados. Es decir, cuando tú hablas de que la energía cinética de un cuerpo está cambiando, es porque son dos estados diferentes, lo que decíamos hace un momento. Un estado de ellos es la pelotita aquí en el tazón y la otra es aquí abajo. Entonces, los cambios en la energía potencial y cinética requieren un cambio de estado físico, no estado químico. Entonces, estaba aquí y ahora está aquí, ¿sí? Cambio de estado en posición. Por lo tanto, cuando hay cambios de energía cinética y potencial es porque hubo cambios en las posiciones del cuerpo.
Bueno, ¿qué más? Mm, okey. Entonces, para calcular estos, los trabajos, pues, también debemos considerar eso, por eso están directamente relacionados con los desplazamientos. Entonces, eso es lo que está diciendo ese enunciado. La que les digo, la letanía que siempre nos hemos aprendido, la de la energía no puede crearse ni destruirse, solo se transforma de una forma a otra, y que en ausencia de fuerzas externas, ¿sí? A excepción de la gravedad, que nunca, no podemos, bueno, muy difícilmente podemos aislar. De hecho, seguramente han leído o han visto videos donde les hablan de cuerpos que están flotando y que evitan que interactúe la gravedad. En realidad están artificialmente causando que no sientas esa fuerza de gravedad. Un ejemplo de ello es estos juegos que hay ahora donde, bueno, no son juegos, son para divertirse, pero no son juegos, que meten una eh, turbina de avión y te hacen flotar. Entonces, pues sientes que estás flotando, pero en realidad hay algo provocando eso, ¿no? No es en automático que puedan eliminar la gravedad. Contrarrestan la fuerza de gravedad y eso permite sentirte como que flotas o pesas menos. Lo mismo que pasa cuando te metes a una alberca, pero la gravedad siempre está presente. Entonces, en ausencia de fuerzas externas, a excepción de la gravedad, ¿sí? Que afecten al sistema, nosotros tenemos que el trabajo sobre un cuerpo va a ser cero. Así que se conservaría la energía mecánica de ese sistema. Ujú. Y el caso cuando hay más, trabajos involucrados, entonces tenemos la ley general, que es esta. Ujú. Ahorita con ejemplos, aunque creo que aquí no vemos mucho los trabajos externos, pero okey. Un bloque de 3 kilogramos se salta desde una altura de 10 metros, justo cuando llega al suelo tiene una rapidez de 10 metros por segundo. ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción promedio que estuvo actuando sobre el bloque? Entonces, se está deslizando un bloque y sabemos que tiene una cierta masa, que adquirió una cierta rapidez al llegar al piso. Entonces queremos saber qué fue precisamente la fricción que afectó para que llegue con esta rapidez. Ujú. Entonces, nosotros tenemos que, de la conservación de la energía, pues analizar cuáles fueron los trabajos que actúan sobre el cuerpo, que realiza el cuerpo, o que se realizan sobre el cuerpo más bien, y relacionarla con los cambios de la energía. Entonces, como no hay fuerzas externas, ¿sí? Aquí no hay ninguna fuerza actuando, no nos dice evidentemente que haya fuerzas externas, entonces tenemos que el trabajo, debido a la fuerza de fricción, va a ser igual al cambio en la energía cinética. Simplemente usamos las ecuaciones que teníamos sustituyéndolas aquí, y nosotros lo que tenemos es que el trabajo es igual a la fuerza por la distancia, es una fuerza de fricción, entonces ya habíamos visto que es negativa y esto va a ser de 10, am, la distancia son 10 metros por la fuerza. La energía potencial, pues, es la masa por la gravedad por la altura. Si tengo esos datos, la altura de la que a la que está del suelo son 10 metros, la masa son 3 kilogramos, entonces, y conozco cómo está trayendo la Tierra esos 10 kilogramos, entonces, conozco la energía potencial, que es -10, ¿sí? Entonces, la energía potencial, digo, perdón, -10, 3 por 9.8 por -10, que es -2.94 joules. Y mi energía cinética va a ser un medio de la masa por la velocidad. Cuando el cuerpo está arriba, su velocidad inicial es cero, porque de ahí lo voy a soltar, eso me dice el ejercicio. Cuando está abajo ya lleva 10 metros sobre segundo de velocidad, de rapidez, entonces pues sustituyo mi ecuación de energía cinética y obtengo que la energía cinética es de 150 joules para ese cuerpo. Entonces, sé que mi trabajo es fuerza por distancia, que ya lo calculé aquí, la fuerza es lo que no conozco y es lo que me están pidiendo, entonces menos 10 veces la fuerza va a ser igual a menos la energía potencial, que me dio 294, bueno, sería más, pero con el signo menos queda menos, más la energía potencial, digo, la energía cinética, que son 150. Hago mi suma, mis despejes y encuentro que la fuerza que requiero es de 14.4 newtons. Ujú. Entonces, las fuerzas de fricción que aparecen para que el cuerpo baje a esa velocidad son de 14.4 newtons. Si bajara con la gravedad solamente, pues entonces eh, no, no se estaría frenando y no aparecerían estas fuerzas. Ujú. Pero en este caso baja mucho más lento. Bueno, allá podrían calcular y ver que la velocidad con la que cae es mucho más rápida. Entonces, como parecen fuerzas de fricción que lo alentan para que llegue a 10 metros sobre segundo al piso, esta es la fuerza que lo está alentando. Está realizando trabajo para que el bloque no caiga tan rápido.
¿sí? Que caiga a 10 metros sobre segundo, y esa fuerza es provocada por la fricción, que es igual a esto. Bueno, aquí tengo uno parecido, pero ahora se desliza sobre un plano inclinado. Déjenme ver cuántas me faltan, porque 9:36. Ok. Estos son para realizarse. Los pueden hacer como ejercicio, si no, de todas formas en los ejercicios que les dejé de tarea vienen muy similares. Está el resultado solo para que comparen. Estos ya los han hecho, de hecho ya se les quedaron y los vimos en ejemplos anteriores, ya solamente sería multiplicarlos por la fuerza y la distancia, pero este se puede hacer muy parecido al que vimos hace un momento de cuánto baja una masa, déjenme ver. Ah, sí, aquí es la distancia porque les dan la velocidad, a diferencia de en aquella, y ya se puede calcular así, son puros despejes. Entonces vámonos a el complemento, que es la, ¿sí? Entonces, cuando aparecen energías, cuando aparecen trabajos, sabemos que también aparecen las potencias. Es muy sencillito, pero por definición nosotros sabemos que la potencia es el trabajo realizado, ya le aumentamos ahí la palabra neta, bueno, neto, porque significa que es el trabajo realizado por todas las fuerzas que estén actuando sobre el cuerpo. Entonces tiene que ser la suma de todos los trabajos efectuados por todas las fuerzas que actúan sobre el tiempo total empleado para realizarlo. Entonces, la fórmula, y otra vez abusados con la fórmula, eh, potencia igual a trabajo sobre tiempo, aunque les digo, van a encontrar también otras notaciones, pero ahorita estamos usando esta potencia igual al trabajo sobre el tiempo. Entonces, ¿qué trabajo voy a realizar para que en un cierto tiempo yo consiga, no sé, cambiar de posición ese objeto o algo? Eso es mi potencia. Entonces, las unidades, pues ahora son de trabajo sobre tiempo, por lo tanto aparece la unidad de watt, que es eh, igual al joule por segundo, ¿sí? Y esto me habla de la energía que requiero para cambiar el estado de un cuerpo en un segundo. Hay otras unidades, ya habíamos dicho, pero bueno, que luego se utilizan. El horsepower es común en la parte automotriz. Nosotros aquí tratamos de utilizar esta, pero pues si se requiere hacer la conversión, un horsepower es igual a 746 watts. Mm, 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 mm. Un ejemplo de esto, pues son dispositivos como el foco que tiene 60 watts. Ahora ya casi no conocen esos, casi todos son de 15, de algo, son pequeñitos. Bueno, con la luz blanca ya cambió esto. Y los motores, ¿no? 3/4 de horsepower. Bueno, ¿cómo calculamos la potencia? Nuevamente, la potencia va a ser una cantidad escalar, además de que es un trabajo que es escalar dividido sobre el tiempo que es escalar, pues tenemos una cantidad escalar. Entonces son sustituciones directas, recordando que el trabajo a su vez está relacionado con la fuerza y que entonces la fuerza sí es vectorial, pero al aplicar la fórmula de que el trabajo es la fuerza por la distancia en producto escalar, pues sabemos que va a ser escalar. Si nosotros hacemos la sustitución de trabajo como fuerza por la distancia, por el coseno entre el ángulo, nosotros podemos encontrar una definición para potencia también en términos de la velocidad, ¿sí? Aquí lo vemos, sabemos que el trabajo es igual a la fuerza, bueno, lo pongo así, por la distancia, por el coseno entre ellas. Lo único que hago es intercambiar coseno por distancia, eso se puede hacer, y me queda distancia sobre tiempo. Y esto es la definición de la velocidad. Entonces, si sustituyo esa definición, nosotros tenemos que la potencia también va a ser igual a la fuerza por la velocidad por el ángulo entre ellos, ¿sí? El vector de fuerza por el vector de velocidad por el ángulo que existe entre ellos. Entonces tengo dos formas de sacar la potencia con fórmula directa. Una de ellas es el trabajo sobre el tiempo y la otra es la fuerza por la velocidad por el ángulo que existe entre ellos. Bueno, esto debería ser así. Sí, módulo de la fuerza por el módulo de la velocidad por el coseno entre ellos. Y, Un ejemplo rápido, una fuerza de fricción de 20 newtons actúa sobre un bloque de 6 kilogramos en un piso horizontal. ¿Qué potencia proporciona la fuerza de fricción al bloque conforme este se mueve con rapidez constante de 6,6 metros sobre segundo? Digo, la sustitución es directa, veo qué datos tengo. Tengo la fuerza de fricción, tengo la masa del objeto y por lo tanto el peso. Quiero conocer la potencia y también conozco a qué rapidez se mueve. Entonces, pues lo que no conozco es la distancia que se desplaza, pero como conozco la rapidez, pues puedo utilizar esa deducción que hicimos hace un momento y utilizar esta fórmula directamente en lugar de la otra, ¿sí? Porque desconozco la distancia. Entonces no puedo calcular fuerza por distancia, tengo que utilizar la de fuerza por velocidad. Es sustitución directa
y listo. Como es fuerza de fricción, pues aparece ahí el coseno de 180. ¿Qué significa que la potencia tenga signo negativo? Bueno, ya habíamos dicho que la fricción va en contra del movimiento, entonces, de alguna manera, una forma de decirlo es que te va quitando energía cinética, ¿sí? Va haciendo que sea lento el movimiento, por lo tanto va reduciendo la velocidad, la masa no puede cambiar, entonces lo que cambia es la velocidad del cuerpo y por lo tanto estás perdiendo energía cinética conforme el cuerpo avanza, porque la fricción te está alentando el movimiento del objeto. Ujú. Entonces, el trabajo realizado por una fuerza de fricción, pues es negativo. Luego, cuando es positivo, pues es lo contrario, ¿no? Estás yendo a favor de lo que de donde estás realizando el movimiento. Entonces ahí hablamos de trabajos positivos. Están a favor de donde se realiza el movimiento. Son como las máquinas estas de las palancas, las de Atwood y todo, pues te ayudan a realizar un trabajo positivo a favor de lo que estés realizando. Y, bueno, ahí hay una aseveración. Dice, en este caso, ¿por qué no disminuye la velocidad del cuerpo? Si el bloque se mueve con velocidad constante, la suma de todos ellos, lo que habíamos visto desde el inicio, cuando vimos la primera fuerza de fricción, que si las fuerzas sobre ellas son cero, el bloque se sigue moviendo con una velocidad constante, ¿sí? Porque están equilibradas las fuerzas. Mm. Bueno, y ella habla cuando entran fuerzas externas, cuando el movimiento se da de alguna manera en que haya pérdida o al contrario que estás viendo que se equilibre, es porque hay algo más involucrado que te está contribuyendo a que se mantenga ese movimiento. Entonces, creo que ahí está. Bueno, me salté. Bueno, aquí están unos tipos de fuerzas, son por definición, ¿sí? Las fuerzas que hay, las de fricción, la elástica, que ya la teníamos, la de soporte, que es, creo que esta ya se las había puesto en la diapositiva anterior, que estas no las analizamos aquí, pero son, por ejemplo, cuando colocas objetos sobre ciertas áreas, ¿sí? Hay unas fuerzas de soporte. Un ejemplo es cuando ponen a flotar cosas encima de objetos llenos de agua. Ujú. Entonces, es ese tipo de fuerzas. Y aquí está otra vez el algoritmo. Ok. Bueno, aquí les pongo el algoritmo de cómo resolver esos ejercicios, así como hicimos en el de fuerzas. ¿Sí? Por ahí denle una revisada, déjenme ver cómo andamos de tiempo. Sí, está bien. Entonces, como siempre, como hay fuerzas involucradas, si no les están dando directamente ya los valores, pues hay que hacer diagramas de cuerpo libre, hacer todo lo que hacemos antes, ¿no? Sacar los vectores, hacer su suma de fuerzas y luego ya que están ahí, pues ya meterlo a las otras funciones, a las de... Sí, esta creo que ya la... Sí, ahí, no sé por qué me salté esta, pero por alguna razón la pegué a esa. Entonces, esta que era la parte de potencia. Te digo, es tema para recordar. Aquí lo importante de alguna manera pues son los ejercicios, las variantes que tenemos, recordar ese material y hacer las sustituciones adecuadas. Ya vamos a hacer, yo creo que en la siguiente, porque a ver si hay un ejercicio un poco largo, vamos a hacer un ejercicio de conservación de la energía, pero de cualquier forma, bueno, tienen aquí sus ejercicios que deben recordar los estados. Todo lo demás ya lo saben hacer. Ahorita con la parte que hicieron de ejercicios de leyes de Newton, ya saben bueno, sí, cómo sacar sus diagramas de cuerpo libre para cada cuerpo, cómo unirlos entre ellos, ya sea por las cuerdas o porque uno está sobre el otro, etcétera. Entonces, ahora lo importante es detectar cuántos estados hay en las situaciones que voy a describir con estas ecuaciones, porque ahora tengo varios estados, ¿sí? Ya lo van a ver ahí en los ejercicios, pero yo creo que vamos a tener que hacer uno, no solo para recordarles esa parte de que tienen que estar viendo los ejercicios como si fueran fotografías. O sea, aquí tienen que ver ejercicios de cuando está cayendo una persona, por ejemplo, por bungee, que se avienta en el bungee, tiene varios estados. Tiene el de cuando está arriba, cuando se deja caer y llega al estado de abajo, entonces ahí le pueden sacar una foto justo cuando llega a su máximo estado hasta abajo del estiramiento de la soga, luego regresa un poco, rebota, arriba se detiene y otra vez vuelve, o sea, no llega hasta arriba, sino se detiene a una cierta altura y vuelve a caer y así empieza a rebotar. Cada uno de esas, digamos, posiciones donde cambia la dirección del objeto, en este caso de la persona que se está aventando, a eso le llamamos posiciones. Entonces, es lo único con lo que hay que tener cuidado aquí, que cuando estás revisando y aplicando estas fórmulas, tienes posiciones, ¿no? Ya no puedo escribir aquí. No.
Bueno, entonces lo vamos a ver con un ejemplo, pero como si está un poco larguito, yo creo que lo vería en la siguiente clase. Y vámonos a dudas que tengan sobre los ejercicios para ya concretar de la 1.4, por favor. Que ya quiero concretar esa parte, que si tienen dudas de una vez las veamos aquí ya entre todos. Entonces, ¿dudas? Entonces, profe, sí se tiene que restar lo que le había enviado ayer Ah, sobre sí, la de restar. las fuerzas de fricción, ok. En ese cubito, es el de los cubos, ¿no? Un cubo sobre otro. Ajá, Sí, sí, sí. exacto. Dame un momentito, nada más lo abro rápido porque sí, ese les ha causado un poco de problema. Ese ejercicio es realmente sencillo. ¿Se acuerdan el que resolvimos que les dije de forma didáctica cuando hicimos todo un montonal de, de deducciones para ver el del resorte con la cuña, con todo, que estaba de ejemplo? Bueno, ese ejercicio, con lo último que cierra, de hecho creo que ahí lo tienen, uy, es diciéndote que es más sencillo ver sin ecuaciones que con ecuaciones la parte final, ¿sí? En ese cubito pasa algo similar en sentido contrario. Si primero observas qué está pasando y luego empiezas con tus ecuaciones, es mucho más sencillo, ¿sí? En realidad, de todas formas, las tienes que hacer, pero ahorita les enseño cuál es el análisis físico y sí, sí cuesta un poquito de trabajo verlo. De hecho, hay varios ejercicios ahí en la red que han intentado resolverlo y se avientan 3 páginas cuando en realidad, si analizas, es mucho más sencillo. Bueno, este es el que les decía, no les pegué aquí la hoja, luego se los pongo, pero el enunciado te dice al final, ya que hiciste todas tus deducciones, la respuesta final eh, contesta las inecuaciones, solamente analiza lo que te salió y dime la respuesta final, porque la respuesta final es que este cubo, la masa se va a sumar a este cubo en la normal y eso es lo que provoca que el resorte ya no se estire, ¿sí? O sea, físicamente, ¿qué pasa? Aumenté la normal del bloque y por lo tanto le hice que le apareciera fuerza, una fuerza de fricción. Eso es básicamente lo que hago físicamente. En el cubito que me estás preguntando, pasa algo similar en el análisis. Independiente de las ecuaciones, lo que nosotros tenemos que observar aquí es, este cubo quieren que se mueva para acá con velocidad constante, pero si existe fuerza de fricción, esa fuerza de fricción va a hacer que mi velocidad ya no sea constante porque van a aparecer fuerzas. Entonces, imaginemos que yo empujo el cubito sobre estas superficies, lo quería mover originalmente con esta velocidad. Entonces le di el impulso para que vaya con esta velocidad. Pero como rozó, o sea, véanlo físicamente, como roza con el piso, con la mesa, con lo que sea, pues empezó a frenar. Ya no se fue con esta velocidad, sino empezó a frenar, entonces aparece una aceleración. Bueno, pero este cubo no solamente rozó con este cubo también rozó con el de arriba. Entonces se generaron 2 fuerzas de fricción, una entre este cubo y el piso y una entre este cubo y el M1, que eso es lo que me está comentando ahorita su compañero Josué. Realmente tiene que considerar que hay 2 fricciones, una de este material con este y una de este material con este. ¿Por qué? Porque hay una primera ley que te dice que hay inercia, significa que como el cubo que estoy impulsando es el M1, el M2 se quiere quedar en su lugar. Yo no empujé el M2, el que empujé fue M1. M2 quiere conservar su estado de reposo. Entonces, al empujar esta cosa se va a tratar de quedar ahí porque no fue esta la que empujé. Y ya vimos, bueno, ahí en el ejercicio se ve que sí lo arrastra, pero en realidad está rozando con las dos. Entonces, el sistema que yo tengo sobre M1 incluye la fuerza de fricción de aquí arriba y la fuerza de fricción de aquí abajo. Lo que decía su compañero, ¿por qué restarla? Porque este cubito, cuando lo trate de mover hacia la dirección de B, la fuerza de fricción va a aparecer hacia este lado, ¿sí? El cubito de arriba, si tuviera el mismo peso o peso mayor que M1, pues tendría cierta situación ahí, pero el cubito es más pequeño, se los están diciendo que es, creo que un quinto de la masa o algo así. Como el cubito es más pequeño, casi intuitivamente sabemos que sí lo va a arrastrar M1, ¿sí? Entonces, como lo va a arrastrar, la fuerza de fricción de M2, del cubito M2, va a aparecer en sentido contrario a donde se esté moviendo. eh, a ver, ¿cómo explico eso? Esa es la parte como física. Déjenme rápido abrir aquí una ventanita, como andamos, y si me da tiempo. Porque necesito que vean las flechitas. Entonces, a veces el análisis físico te da esa solución. Ay, voy. Me mandaron un mensajito, creo. Y como no estoy viendo la pantalla. Ah, que no les. Ah, dime, Alondra. Así que no, Ay, perdón, no sé si solo yo, pero estoy oyendo cortada tu voz.
¿Alguien más escucha? No, sí es ella. Sí, es ella la que escucha. Sí, es ella, profesora. Ay, está mal tu red. Si quieres, si puedes escribirlo rapidito en lo que le digo a José. No, solamente en este, porque como se atoraron con los de fuerzas, quería darles más tiempo y que no se me estresaran, porque iban con avance lento y tenían muchas dudas. Pero no, van a seguir siendo los martes. Solamente en este los recurrimos 2 días para que tuvieran tiempo de fuerzas, sobre todo porque los ejercicios de este tema son muy sencillos, ya los van a ver, son rapiditos. Entonces dije, pues mejor me espero y les recorro el tiempo para el de fuerzas, ¿sí? Pues no, siguen siendo los martes, solo fue en este. Del 45, ok, ahorita lo vemos rápido, déjenme ver 50. Entonces termino con este para que ya les deje claro por qué. Entonces decíamos, vamos a imaginar que, lo voy a hacer así que quede chueco para rapidito. Entonces, tenemos aquí una superficie y tenemos aquí otra y queremos hacer pasar aquí el cubo, ¿no? Entonces, cuando este cubo avance para acá, va a aparecer para acá una fuerza de fricción, ¿sí? Y de aquí arriba, si esta cosa estuviera fija, si fuera una pared, pues también tendría que aparecer una fricción para acá. Pero lo que tenemos es una cosa pequeñita que a la hora de jalar pues igual lo que decíamos, por inercia se trata de quedar, pero de todas formas, como es pequeñita, pues se mueve para allá. Si esta cosa se mueve para acá, entonces, bueno, si lo va a jalar para acá, pero por inercia está tratando de quedarse en su lugar, entonces lo que está la fuerza que está evitando que se mueva al mismo tiempo que es una fricción hacia el lado contrario de donde el cubito se quiere quedar, ¿no? O sea, hay una fuerza de fricción que está evitando que se desplace. Entonces, les decía, aparecería para acá si esta cosa fuera muy grande, como un tubo o algo, y tratáramos de hacer pasar el cubo adentro. Pero como lo estamos moviendo y esta cosa también se está moviendo, para evitar que se mueva con la misma velocidad, aceleración, que esta aceleración sea igual a esta, no le queda de otro que aparezca una fricción en sentido contrario a donde se mueve. Si no, por lógica, los dos se moverían a la misma aceleración. Que esta cosita se mueva con una aceleración, vamos a ponerle aceleración, es que no me acuerdo qué es, pero no sé, cubito y grande, no sé, que se mueva, que aceleración del cubito sea menor que aceleración del grande, implica que haya una fuerza de fricción contraria al movimiento. Entonces, esta va a ser una fuerza de fricción para acá y en el cubito va a aparecer una fuerza de fricción para el otro lado. ¿Sí? Si no apareciera físicamente, si no apareciera, lo que va a pasar es que los dos se van a ir pegados moviéndose con la misma aceleración. El que el cubito de arriba trate de quedarse, la única opción que tiene es que haya una fuerza de fricción que está evitando que el cubo se desplace. Entonces, lo que decía su compañero es la fuerza de fricción del cubo, pero sí se está moviendo, solo que se está moviendo más lento, menos la otra fuerza de fricción, y eso igual a la masa por la aceleración. No hay otra cosa que interactúe ahí entre esos dos cuerpos. Entonces, este cubo tiene que considerar eso. ¿Cuál es la otra consideración? La consideración es que la fuerza de fricción para este cubo es μ por la normal, pero la normal del cubo está modificada, ya no vale 5m. La normal del cubo tiene que considerar que tiene otra m aquí sumada, la parte de la vertical. Entonces, eso va a entrar aquí. ¿Sí, Josué? ¿Ya viste por qué es que tenías que sumar las dos fuerzas y con eso ya te da? La segunda, ¿no? La primera pues es muy sencilla porque solo pero la segunda tienes que considerar la suma de las dos fuerzas. Entonces el bloque pequeño está acelerando a la izquierda y el grande a la derecha. El bloque pequeño está desacelerando, o sea, les decía, si tú jalaras y la fuerza de fricción fuera muy grande, se van a ir pegados los dos moviéndose con la misma aceleración. Cuando ustedes calculan la aceleración de se dan cuenta que es mucho más pequeñita que este. Entonces eso implica que hay una fuerza de fricción evitando que se mueva. O sea, el bloque sí se está desplazando, pero se está desplazando más lento de lo que debería. Entonces debe haber una fuerza de fricción que está frenando eso. O sea, ¿qué pasaría aquí? Si los dos se movieran igual, tú verías aquí, digamos, un vector de aceleración y uno del mismo tamaño aquí. Pero no estás viendo eso, estás viendo que este es un vector más pequeñito. ¿Cuál es la forma de que este sea más pequeñito? Pues que haya una fuerza de fricción que está evitando el movimiento. Pero para este bloque, esa fuerza de fricción está al contrario. ¿Sí? Es como si te ayudara, ya que se está moviendo, te ayudara a moverte. Entonces,
Por eso hay una fuerza de fricción para un lado y una fuerza de fricción para el otro, para este bloque. Una que se está poniendo y uno que como el bloquecito se quiere ir con él, pero más lento, pues también está apareciendo, ¿no? Al contrario, no sé, es un poco extraño, pero es como, híjole, es que sí puede uno jugar con eso, creo que en el laboratorio se puede, como cuando avientas cosas que están apiladas, pedazos de madera, y se va uno y los otros se caen o algo así, ¿sí? Porque tratan de quedarse, pero igual se mueven, o sea, se mueven un poco. Entonces, una fuerza de fricción va para un lado y otra para otro con respecto a este sistema de referencia. Entonces, porque no está frenando, los dos estarían apareciendo al mismo lado si las dos cosas fueran fijas, pero como esta también se mueve, aparece para el otro lado la fuerza de fricción del bloque con respecto al de arriba. Y hay que analizar un poquito esa parte físicamente y si no jugar, pongan ahí moneditas encima o algo y empújenlas para ver qué pasa. A lo mejor viéndolo es más sencillo. Bueno, y vamos rapidito a ver si analizan ese, pero sí es correcto, esa era la fórmula la que sacó Josué. La de abajo tiene una diferencia de fuerzas de fricción y algo también importante es la normal. La normal se ve aumentada en vertical por las dos masas. Las dos masas ya el objeto de abajo ya siente la masa de arriba, entonces ya son las masas. 45, porque ya casi es su receso. 45, 45, 45. ¿Es este el de la cuerda? Ok. Entonces, bueno, el tip les decía para este ejercicio, una es recordar lo que vimos de poleas, que la polea lo único que te sirve es para cambiar de dirección, lo que implica que puedes quitar perfectamente la polea y considerar que esta cosa estaría agarrada de aquí. Y si esta cosa está agarrada de aquí, a fuerza estos dos se tienen que equilibrar porque la polea móvil te permite hacer eso. Entonces, esa es la primera cosa importante que deben considerar en este problema. La polea no es, aunque la ven aquí grandota por el dibujo, pero en realidad es una polea que se considera de masa despreciable y que además no le hace efecto, no es una de estas que te divide las fuerzas. Entonces, si tú la quitas, es equivalente a que agarraras tu alambrito y lo colgaras de aquí. ¿Sí? Entonces, lo cuelgas de aquí porque la tensión que tengas aquí se va a conservar. Si tienes la polea o si no tienes la polea, la tensión va a ser la misma. Entonces, esa es una de las hipótesis que debes considerar ahí. Y la segunda es que esta cosa vale L y esta cosa vale L. Entonces, tú puedes sacar o calcular los ángulos a través de cómo te queden estos triángulos, considerando esta L. Claro, aquí le vas a tener que sumar una S0 si quieres para cuando se estire el resorte. Entonces, muy rapidito. Para añadirlos ir a su receso. Entonces, ignorando que es ese sistema, nada más viendo la parte de los triángulos. Entonces, decíamos, la primera es esa. Yo puedo sacar estos. ¿Qué conozco de esto? Conozco que esto de aquí siempre va a valer L. Es decir, este vale L sobre 2 y este vale L sobre 2. ¿Qué más conozco? Sé que esta parte vale L y que cuando meto el resorte, pues va a ser L, ¿cómo lo ponemos aquí? Como menos S. O sea que esta cosita, cuando se estire, se va a estirar S, ¿no? Entonces, al estirarse S, esta cosa de aquí, o sea, la cuerda en total, esto más esto va a ser 2L más el estiramiento. Entonces, pero como este siempre tiene que valer L, pues yo ya sé cuánto va a valer esto. Entonces ya tengo para mis triángulos valores, obviamente en términos de álgebra, ¿no? Pero esa es la otra deducción importante. Esta de aquí, aunque se estire, básicamente esta va a seguir valiendo L. Les digo, considerando lo primero, la hipótesis de que da igual tener la polea que ponerlo aquí, así como esto. ¿Sí? Porque en realidad no les está haciendo nada y la polea es despreciable. Entonces se ve grandota para que sepan que es polea, pero en realidad es una cosita que no cuenta ahí. Entonces, les digo, esto vale L y si esta originalmente, si la cuerda valía, no, esta es la que vale 2L, ¿verdad? Entonces, aquí van a tener una longitud más un valor ahí de S, ¿sí? Que es el del estiramiento del resorte. Entonces, traten de ver en términos de esas cuánto va a valer el ángulo. Pero además, el ángulo... Déjenme ver qué otro dato tienen que les puede servir aquí. Pues que básicamente es eso, van a necesitar esta y ponerle un valor algebraico, bueno, L más algo sobre algo a esta. Y recordar que esta poleita
les divide en dos las fuerzas, solo que nosotros habíamos visto, por ejemplo, poleas donde salía la cuerda así y así. Aquí la consideración que debes tener es que están así. Entonces, para que tengas estas, tienes que hacer las proyecciones. ¿Sí? Entonces, traten de plantearlo así y ya me avisan, pero básicamente la clave es, una, lo que les decía, considerar como que esta cosa la pueden agarrar de aquí y si puede estirarse y todo, pero como si la poleita fuera aquí nada más no sé, un fierrito, una varillita aquí chiquitita. Y segunda, esto, L y L, esto no va a cambiar. O sea, el cateto, ¿qué es? Cateto opuesto para estos ángulos, ese no varía, ese siempre vale L/2, entonces ya tienen una magnitud ahí fija. El que sí varía es pero este depende de esta cosa, de la L más S. ¿Sí? Entonces, lo que se estire esta es lo que aquí la cuerda también baja, es decir, aquí se va a contribuir, le va a sumir un pedacito. Entonces, ya pueden ponerlo también como X más algo. Y bueno, lo que les puedo decir es que cuando saquen el ángulo y hagan los despejes, les va a dar ahí una proporción que les va a cancelar variables que no necesitan, que no conocen, les va a quedar solamente numérico. Porque como son proporcionales de L, pues se va a desaparecer al momento de hacer las definiciones trigonométricas de esos triángulos. Entonces traten de plantearlo y me dicen, no está tan difícil, pero sí tienen que animarse a seguir con el procedimiento, porque si solo lo dejan planteado van a ver ahí como que variables y todo. Cuando empiezan a hacer las sustituciones trigonométricas se van a dar cuenta que les quita la dependencia de algunas cosas que no van a aparecer, se les van a cancelar arriba y abajo cuando saquen sus igualdades y entonces ya les queda realmente numérico. De ese sí viene el resultado, ¿no? Entonces, pues Sí, inténtenle, profesora. ¿sí? Inténtenle y ya me van diciendo y si no, sí, vamos a dejarlo digamos, hasta mañana. ¿Mañana tengo clase con ustedes? No. No, mañana no. Bueno, de todos modos recuerden que tienen que subir 80% para que ya puedan presentar su examen. Si no pueden, lo resolvemos el lunes todos, pero hagan el intento. ¿Sí? Hagan el intento y es un buen ejercicio para desarrollar habilidades. Váyanse a descansar y entonces nos vemos en la siguiente clase. Cualquier duda, pues todavía me escriben. Ahorita sí, en un rato me pongo a sacar todos ¿cómo se dice? Bueno, las imágenes y todo que me subieron con dudas para irles contestando en cuanto terminen las clases de hoy. Tengan bonito día. Hasta luego. Gracias, maestra. Muchas Igual, gracias, profesora. Hasta luego. Hasta luego.